realidad no soy dueño de Naruto ni de la teoría Link en descripción. Ojos como los míos. Harry Potter X Naruto Prologue. Para Naruto, la guerra había terminado abruptamente y había sido un poco decepcionante. Sin embargo, eso no significaba que no tuviera consecuencias devastadoras y efectos duraderos en toda la masa de tierra conocida como los países elementales. Toubi, siendo tan loco como Naruto siempre había pensado que estaba, creía que tenía el poder de convertirse en un Jinchuriki, ignorando el hecho de que el Jinchuriki solo podía hacerse con recién nacidos cuyas bobinas de chakra aún no estaban desarrolladas a menos que fueras un miembro de Uzumaki Clan. Quería ser el Jinchuriki de los Kyuubi, una criatura con tanto poder que ni siquiera el Rikudo Zenin podría esperar retenerlo para siempre. El hecho de que creyera que tenía más poder que el fundador del ninjutsu moderno era ridículo para Naruto. Si bien era poderoso por derecho propio, dudaba seriamente que Toubi pudiera contener algo tan poderoso en su cuerpo. Lo que hizo que Naruto supiera con certeza que estaba completamente loco fue el hecho de que quería usar el poder para proyectar su Mangekyo Sharingan en la luna, que casualmente contenía el cuerpo original del Kyuubi, para cubrir el mundo en un Tsukuyomi infinito para crear un mundo en el que tuviera un control infinito y nunca ocurriera ninguna guerra o crimen. Una vez más, tenía que ser la cosa más ridícula que Naruto había escuchado. El problema era que, aunque estaba completamente loco, Toubi seguía siendo peligrosamente poderoso, sin mencionar que era extremadamente astuto y manipulador. Sin mencionar el ejército blanco de clones de Zetsu y Shinobi muertos vivientes que tenía a su disposición gracias a Kabuto, cuya versión modificada del Edo Tensa era aún más difícil de manejar que la anterior. Aunque las fuerzas aliadas Shinobi habían comenzado con fuerza, poco a poco habían sido destrozadas por el aparentemente interminable ejército de clones de Zetsu. En ese momento, Naruto había estado tratando de dominar una poderosa técnica exclusiva solo para los Jinchuriki y los Biju, pero cuando le trajeron la guerra, no tuvo más remedio que olvidar el entrenamiento y dirigirse directamente al frente, sin importar cuántas personas intentaron detenerlo, era solo quien era. Realmente no sabía lo que era la guerra, ninguno de sus amigos lo sabía, así que cuando las cosas empezaron a ir mal, tuvo que crecer a toda prisa. En realidad, Naruto se dio cuenta muy rápido, no tenía tantas técnicas. Aparte del Genji básico y Kawarini, todo lo que tenía era Kaibusin, Rasengan y sus diversas formas, invocación y el ataque con bomba Biju, y eso cuesta tanto chakra que solo podía hacerlo unas pocas veces antes de ser completamente drenado de chakra. Si bien tenía Senjutsu y la capa de chakra del Kyuubi, ¿qué más tenía realmente? Al observar las diversas influencias en su vida, uno pensaría que habría conocido al menos algunos yatsu de estilo Futon. Con personas como Kakashi y Sandaime, que sabían más de 1000 yatsu, y otros como Jiraiya y Yondaime, que también usaban el Rasengan y el yatsu de invocación, pero también tenían cosas que los hacían destacar, como el dominio de Iraishin y Fuinjutsu, que hizo realmente Naruto. Tener. Esta fue la pregunta que comenzó a hacerse a medida que la guerra continuaba, devastando por completo el campo y separando a las familias. Entonces Killer Bee fue capturado y cambió por completo el rumbo de la guerra. Había sido su culpa que sucediera. Por supuesto, se había vuelto arrogante en medio de la batalla, un error mortal, y se sorprendió cuando Toubi se mostró en persona. Hasta ese momento, no habían visto ni una señal de él, sin tener idea de lo que había estado haciendo. El hecho de que no tenían idea de qué tipo de poder tenía además del ninjutsu del espacio-tiempo, y con el nuevo ojo que parecía haber ganado, devastó por completo cualquier tipo de resistencia que habían puesto. Habían comenzado contra él fuertemente. Cuando Kakashi y Gai aparecieron para ayudar, no pudo evitar sentirse confiado. Luego, haciendo uso del Jinchuriki no muerto que trajo, sin mencionar la estatua que contenía el Biju, se encontraron irremediablemente superados. Ni siquiera el poderoso chakra y los ataques de Kerame pudieron detenerlos por mucho tiempo.
Estaba sin chakra y completamente exhausto cuando el propio Toubi se unió. La batalla era demasiado confusa para recordarla. Cuando descubrió que el equipo que lo había salvado también había sido asesinado con Killer Bee como cautivo, quedó devastado. No solo un amigo suyo se había sacrificado por él, sino que había perdido a Kakashi, otra vez. También significaba que ahora estaba solo. El último de los Jinchuriki. Afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de cómo se mire, él no fue el único en darse cuenta de ese pequeño hecho, y antes de que se diera cuenta, lo ocultaron nuevamente. Aunque le dio tiempo para reflexionar y entrenar lo más posible, al final no había importado. Toubi atravesó a los aliados y lo encontró, lo capturó y procedió a extraer a Kerame de su cuerpo. Al menos, eso es lo que trató de hacer. Mientras intentaban extraer el Kerame con la ayuda de Kebuto y los diversos clones de Zetsu, activaron una última función del Shiki Fujin. Cuando Naruto encerró a Kerame en su escape mental, ganando la capa de chakra, lo encerró lejos de todos, incluidos aquellos que intentaban sacarlo del sello por la fuerza. Lo que luego procedió a hacer el sello fue desactivar el Yatsu mientras repetía el efecto de la extracción y lo enviaba de regreso al punto de origen original, impulsado por el mismísimo dios de la muerte, la estatua que contenía el espíritu y la energía de todas las bestias con cola, excluyendo el Kerame. No salió bien. En una explosión cegadora que eliminó todo en kilómetros, incluidos Madara y sus secuaces, los clones de Zetsu y los Shinobi convocados por el Yatsu Edo Tensa. Desafortunadamente, también tomó una parte significativa de la alianza Shinobi en el proceso. Tomó un tiempo, pero mientras buscaba entre los escombros cualquier resto de la explosión, no es que hubiera mucho allí, el Shinobi restante encontró el cuerpo maltratado de un Uzumaki Naruto, inconsciente y en estado crítico. Corriendo a la bahía médica, Tsunade, Sakura y Shizune supervisaron personalmente sus diversas operaciones y recuperación. Le tomó 6 meses despertar, la explosión y el uso inconsciente del chakra de Kerame que usó para salvarse junto con la voluntad obstinada de sobrevivir que había heredado de su madre fueron las únicas cosas que lo salvaron. Se despertó en silencio. Silencio total. Sus músculos, atrofiados por el desuso, lo mantuvieron en cama durante 2 días más, antes de que tuviera la fuerza suficiente para sentarse y salir de su habitación del hospital. La vista que encontró lo enfermó. Cuerpos por todas partes, como si acabaran de caer donde estaban, todos podridos y en descomposición. Lentamente se abrió camino hacia el horror que lo esperaba, la puerta del hospital que reconoció como uno de los edificios reconstruidos en Konoha. Aceleró tanto como su cuerpo le permitió darse cuenta de que no era solo el hospital el que había sufrido. Parecía ser que cada persona acababa de caer muerta donde estaba. Donde quiera que miraba, veía a alguien que conocía o algo que hacía que su corazón se rompiera en pequeños pedazos. No supo cuándo cayó de rodillas, no supo cuándo comenzó a llorar o cuánto tiempo pasó hasta que dejó de hacerlo, pero eventualmente se puso de pie y se volvió hacia la torre Hokage reestructurada. Si una cosa que necesitaba ahora era información, y el primer lugar para buscar sería el único lugar que contenía incluso más secretos que cualquier cosa que pudiera encontrar en la biblioteca. Resultó ser una buena idea, la información que estaba buscando en el único lugar donde esperaba estar algún día. También resultó ser una de las cosas más difíciles que jamás había hecho, porque allí, sentado en la silla que deseaba ser algún día, estaba el cuerpo de Godaime, y frente a ella, sentado inocentemente en la mesa estaba una nota dirigida a él. Naruto. Si te conozco, y confía en mí, te despertarás pronto. Desafortunadamente, ninguno de nosotros estará allí para recibirlo y es uno de mis muchos arrepentimientos. Supongo que debería explicar lo que le está pasando al mundo antes de decir nada más. Nadie se enteró hasta que fue demasiado tarde para hacer algo al respecto, pero cuando Toubi trató de extraerte el Kyuubi, causando la explosión,
el chakra residual del Bihu atrapado dentro del estatuto de sellado se extendió por las tierras, y como sabes, el chakra del Bihu es venenoso para los humanos. Ni siquiera se habría extendido tan rápido si no hubiera sido por la explosión. Tomó a todos por sorpresa y cuando pudimos pensar en hacer algo al respecto, ya era demasiado tarde. La gente caía de izquierda a derecha, sus cuerpos se descomponían a un ritmo rápido gracias a la exposición del chakra. Tú, sin embargo, estar expuesto al chakra del Yubi toda tu vida, y el hecho de que todavía lo tienes sellado en ti solo ayudó a protegerte de los efectos que todos los demás sufrieron. Lo único que te detiene son las heridas que sufriste en ese último altercado con Toubi y Kebuto. No estamos seguros de lo que le pasó a Sasuke. Lamento que no hayas podido salvarlo. Supongo que estaba demasiado ido. Solo tengo algunas cosas más que decir antes de que me quede sin fuerzas. Lo siento mucho que te dejemos solo. Es lo último que le desearía a alguien, y menos a ti. Eras como un hijo para mí, Jiraiya también, incluso si nunca lo dijimos, te amábamos. Todos tus amigos te amaban, el pueblo te amaba al final. Todos creyeron en ti y seguirán creyendo en ti incluso después de que se vayan de este mundo. He preparado tu habitación de hospital con todas las cosas que necesitarás si duermes más de unos pocos meses. Vivirás, lo sé con seguridad porque nunca te rindes, pase lo que pase. Este no es el final, porque todavía vives. Heredarás la voluntad de fuego de todos. Sobrevivirás, lo sé. Cuando despiertes, como última orden de tu Hokage, no acabes con tu vida. Ojalá alguien haya sobrevivido a esto y no vuelvas a estar solo. Es mi última esperanza para ti. Mientras estoy sentado aquí, solo puedo pensar que me alegro de haber tenido la oportunidad de conocerte. Me salvaste de mí mismo. Hiciste eso por mucha gente. Ahora voy a tomar un último trago antes de cerrar los ojos para una breve siesta. Con suerte, resultará que todo fue solo un sueño horrible, pero, si no, quién sabe, tal vez vuelva a ver a todos mis amigos y familiares. Mis últimas palabras para ti, Naruto, este no es el final. Te veré de nuevo algún día, Habían pasado 4 años desde ese día que había cambiado el mundo de Naruto para siempre. Había leído la nota una y otra vez mientras esperaba con todo su ser que no fuera cierto. Lo primero que hizo cuando recuperó la fuerza suficiente fue convocar a tantos Kaibusin como le fue posible y dio a todos en el pueblo un entierro apropiado. Le tomó más tiempo del que le hubiera gustado hacerlo, incluso con todos los clones ayudándolo. Tuvo que armarse de valor durante todo el proceso o de lo contrario se derrumbaría mientras recogía todos los cuerpos. Su mente casi se hizo añicos ante las imágenes que invadieron su mente cuando los clones terminaron su trabajo y desaparecieron. Todos los cuerpos de sus amigos y camaradas, todos y cada uno de ellos, desaparecidos. Realmente no se había dado cuenta hasta entonces de que estaba solo. Le había llevado días hacer algo más que simplemente ir al baño o forzar la comida por la garganta para evitar el hambre. Debido a que él era quien era, no pasó mucho tiempo después de eso hasta que pudo concentrarse en algo que hacer además de sentarse y deprimirse. Simplemente no era quien era él y no era quien iba a ser. Pensó en todo lo que había conducido a esto, todo, desde sus primeros días en la academia hasta el proceso de extracción con Toubi. Se dio cuenta de que, por encima de todo, había sido increíblemente afortunado de no morir en su primera misión fuera de la aldea o en todas las otras misiones en las que había estado que involucraban a todos los S-Rank y otros ninjas desaparecidos que parecía sentirse atraído por. Entonces, aunque puede que no quede nadie para pelear, eso no significa que todavía no pueda aprender más técnicas y otras cosas que podrían ser útiles a largo plazo. Así que se dirigió a la biblioteca. Con todas sus experiencias, había ganado más paciencia que nunca cuando era niño. También tenía la última técnica de estudio. Con el grupo masivo de clones y todo lo que tenía a su disposición,
asaltó la biblioteca por todo lo que tenía. Había muchas cosas que ya sabía, como la ubicación de los pueblos principales y los pequeños que los rodeaban. La biblioteca, al ser pública, no contenía muchos de los ninjutsu de mayor nivel, pero contenía muchos rangos CAE útiles. Siendo un usuario del elemento viento, el primer lugar al que se dirigió fue la sección que contenía ninjutsu de viento. Desafortunadamente, siendo que este era el país del fuego, no tenían tantos Futonjatsu, así que fue a la sección más grande, que contenía Katanjatsu, por supuesto. Algunos de los que había visto actuar estaban categorizados en la biblioteca, y muchos no sabía que existían. Decidió probar el Yatsu de fuego mientras sus clones revisaban el resto de lo que había en la biblioteca. Al encontrar el campo de entrenamiento más cercano, decidió probar el primer Yatsu de fuego que encontró. Era una bola de fuego simple, el Endan, bola de fuego, parecía bastante fácil, pero cuando lo probó, se quemó la garganta, la boca y se atragantó con el humo del intento fallido de un Yatsu. Antes de que pudiera orientarse, sus clones, en lo que tenía que ser un movimiento completamente idiota, aparecieron al mismo tiempo, lo que provocó que maldijera a sus clones por ser tan estúpidos antes de perder el conocimiento. Había aprendido más sobre el chakra de lo que creía posible en los años que pasó entrenando su cuerpo y mente que nunca antes. Si bien sabía que era posible cambiar el chakra en más de un elemento, no conocía la mecánica ni el razonamiento detrás de por qué algunos eran más débiles o más fuertes que otros. Si bien Kakashi había tratado de decirle todo esto durante el entrenamiento para modificar su Rasengan, la mayor parte se le pasó por alto y, en ese momento, no le había importado saber cómo se hacía, siempre y cuando pudiera hacerlo. Eso. Le tomó mucho tiempo comprender que, si bien era un usuario del elemento viento, de ninguna manera era un maestro. Pensó que podría obtener la información de Suna ya que tenían muchos usuarios de viento, siendo Temari un ejemplo perfecto. Pero antes de hacer eso, trató de aprender todo lo que pudo sobre el conocimiento que tenía a mano antes de salir de la aldea. Hizo los muchos ejercicios necesarios para dominar el elemento fuego. Incluso con el método Bushinkai, le había llevado un poco más de un año volverse experto en el arte del fuego. No era lo único que practicaba. También hizo que los clones aprendieran el otro Yatsu en la biblioteca. Si bien no era un maestro, los dominaba hasta cierto punto y pensó que todo venía con la experiencia a medida que dominaba los otros elementos. También tenía un grupo de clones haciendo tanto entrenamiento de control de chakra como fuera posible. Quería aprender al menos los conceptos básicos de Genjutsu porque había sido una gran debilidad suya. Y aunque sabía que nunca estaría al nivel de Tsunade o incluso de Sakura con su control de mierda y la falta de un maestro, aprendió tanto sobre medicina como pudo. Si algo le hubiera pasado, pensó un día, ¿quién podría cuidarlo? Hizo que sus clones estudiaran esos libros con pasión. Sabía que el chakra de Kedame lo curaría de casi cualquier herida, pero ¿qué haría con los venenos o las enfermedades? Él no sabía y no. Mientras volvía su atención a los Yatsu que estaban contenidos en el pergamino prohibido. Tenía justo lo que estaba buscando. Todos los Yatsu más allá del Bushinkai tenían un alto nivel de chakra y eran muy destructivos o requerían una cantidad increíble de habilidad para usarlos. Solo le tomó unos meses dominar la mayoría de los destructivos, excluyendo el Genjutsu y el Yatsu que requería una línea de sangre para realizar. Para su sorpresa, contenía más que solo Yatsu, también contenía conocimientos sobre Biju, técnicas de sellado y líneas de sangre. Por supuesto, sabía mucho más sobre Biju que cualquier otra persona además de Rikudo Zenin. Sabía que probablemente nunca podría dominar todas estas cosas sin alguien cerca, pero hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Cuando aprendió todo lo que pudo de la hoja oculta, incluida una lista bastante detallada de Yatsu que Kakashi había copiado con sus Sharingan a lo largo de los años, emprendió su viaje a las otras aldeas ocultas, aprendiendo sus secretos y desmenuzándolos poco a poco. Un poco. Fue un poco triste lo fácil que fue irrumpir en cada una de las aldeas y aprender sus secretos, pero tal vez eso se debió al hecho de que todos estaban muertos. Un poco morboso, pero Naruto había endurecido su corazón hace mucho tiempo, por lo que no lo había afectado tanto como debería. También se tomó el tiempo para practicar su modo Biju.
Fue mucho más difícil de lo que pensaba, pero al final, se las arregló bastante bien. También logró aprender más sobre los elementos de cada pueblo que visitó, cada uno por supuesto, especializándose en su propio tipo de técnicas. Sin embargo, aprendió más que técnicas ninja. Teniendo que cuidarse a sí mismo, aprendió a reparar y a cocinar algo además de ramen instantáneo. Aprendió a tocar la flauta, aunque pasó tanto tiempo sin que nadie le enseñara, que no se había molestado en aprender nada más. Además, solo lo había aprendido para romper el silencio que lo rodeaba constantemente. Si no fuera por las conversaciones gruñonas de Kerame, probablemente se habría vuelto loco hace mucho tiempo. Había pensado en convocar a los sapos, más de una vez, pero la idea se aplastó de inmediato con el pensamiento de lo que había sucedido la última vez que lo intentó. Dentro de los primeros días de despertar, trató de convocar a Gamakichi, solo para descubrir que cada vez que intentaba convocar algo, la matriz de invocación, sobrecargada con la cantidad de chakra sobrante del Biju, se desestabilizó y se volvió completamente sobre sí misma causando una gran explosión. Sin embargo, un día, después de pasar años en soledad, él mismo terminó siendo convocado al monte Myoboku, donde fue atraído por un abrazo grupal que casi lo aplasta. No le habría importado si lo hiciera. Aparentemente, sabían que todavía estaba vivo, su nombre todavía estaba en el contrato, pero no habían podido contactarlo de ninguna manera. Se derrumbó cuando los vio, dándose cuenta de que no tenía que pasar más tiempo en la soledad. Había estado sin contacto con otra forma de vida que no fuera Kerame durante años y le tomó algún tiempo acostumbrarse a estar cerca de otros nuevamente. Después de algunas semanas, pasó tiempo aprendiendo cosas sobre las artes de la salvia que no había tenido la oportunidad de aprender antes y puliendo sus técnicas de sellado en bruto. Mientras estaba en modo Zenin, podía aprovechar la energía a su alrededor usándola como una extensión de sí mismo como cuando estaba en, lo que él llamaba, modo Kyuubi. Naruto sabía esto y usó esta información a su favor en su pelea con Pain. Lo que no sabía era que una vez que una persona domina la transformación sabia a la perfección, contiene una conexión con la naturaleza misma, y usando ese poder, puede usar lo que podría llamarse una forma de telequinesis viendo cómo se puede mover cosas con su mente ahora, siempre y cuando tuviera un poco de chakra natural para dibujar. Había estado tan emocionado cuando descubrió cómo hacerlo, cuando saltó en el aire para celebrar su logro, se quedó allí. Había sido bastante divertido para Gamakichi y Yamatatsu, quienes habían estado con él en ese momento, cuando cayó después de flotar quién sabe cuánto tiempo. Todavía estaba siendo objeto de burlas por eso. Todavía estaba tratando de llevar su habilidad a donde era una segunda naturaleza para él. Sus habilidades de sellado habían logrado aumentar con el conocimiento y la habilidad de Fukesaku en el arte, y después de un tiempo pudo llamarse a sí mismo un maestro de la habilidad después de pasar la prueba de Fukesaku, aunque apenas. Incluso después de todos estos años, todavía estaba tomando una prueba, pero era mejor que fallar. Si bien era agradable estar rodeado de otros, no pudo evitar preguntarse cómo habían escapado de la plaga que había asolado todo el país. Cuando finalmente le preguntó a Fukesaku por qué, se sorprendió al saber que el monte Myoboku estaba completamente en otra dimensión. Fue un pensamiento que se quedó con él por un tiempo hasta que finalmente fue todo en lo que pudo pensar. Le preguntó a Shime, Fukesaku y al gran sapo sabio cómo era posible que pudieran viajar entre dimensiones. Se enteró de que era la combinación de chakra de la naturaleza y chakra normal, sangre y un conjunto extremadamente complicado de sellos que habían sido escritos justo después de la época de Rikudo Zenin. Irónicamente por el clan Uzumaki. Lo dejaron con sus pensamientos mientras le entregaban una copia de los sellos que habían sido grabados alrededor del área. Se fue sin ver la mirada de complicidad en el rostro del gran sapo. 3 meses después de obtener la copia, logró encontrar una forma de alterar los efectos del aspecto de invocación de los sellos. En lugar de convocar solo desde este plano a los países elementales, planeó invocarse a sí mismo a otro plano por completo. Si bien amaba a los sapos, sabía que no podía vivir con ellos para siempre, y tampoco podía regresar a los países elementales, era demasiado difícil. Todavía le costaba mucho tratar de aceptar la realidad de que todos sus amigos se habían ido a veces, sin importar cuánto endureciera su corazón.
comprobó y, una vez que les hizo saber a los otros sapos lo que le había llevado todo su tiempo, los que más sabían al respecto, Shime y Fukesaku y el gran sapo sabio, antes de decidir probarlo. Fuera. No sabía nada acerca de dónde iba a estar, si quería quedarse donde terminaría, pero tenía la sensación de que estaría bien, si esa sonrisa del sabio no fuera una confirmación. No sabía lo que era. Habían hecho planes de respaldo para convocarlo de regreso a la montaña si se encontraba por encima de su cabeza. Al menos sería capaz de convocar a los sapos a donde iba con esto. Después de haber colocado la matriz de sellos, asegurándose de tener todo lo que necesitaba y siendo mimado por Shime, aplicó la sangre y una pequeña cantidad de chakra y chakra de la naturaleza para activar los sellos, con la esperanza de que lo enviara a algún lugar donde pudiera ser. Una diferencia, en una nube de humo desapareció de la montaña. Prólogo.